Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios sobre reglas de derivación. Comencemos haciendo un resumen de fórmulas de derivación. La primera, la función constante. Si f de x es igual a un número, entonces su derivada es cero. Veamos un par de ejemplos. Si f de x es igual a pi, su derivada es cero. Si f de x es igual a e, que es el número de la base de la función exponencial, su derivada también es cero. Veamos la segunda. Función identidad. La función identidad se define como f de x igual a x, entonces su derivada siempre es 1. Recordemos nuevamente, si f de x es igual a x, su derivada es 1. Siguiente, regla de la potencia, la más usada. F de x es igual a x a la n, donde n es cualquier número real. Entonces su derivada es n que multiplica a x elevado a la n menos 1. Veamos un par de ejemplos. Si f de x es igual a x al cuadrado, entonces el número 2 baja y multiplica a x y al número 2 le restamos 1, nos queda elevado a la 1. Es decir, la respuesta sería, la derivada es 2x. Otro ejemplo, f de x igual a x a la 21. Entonces 21 baja y multiplica a x. A 21 le restamos 1, nos queda 20. Entonces la derivada quedaría como 21 veces x elevado a la 20. Pasamos a la siguiente. Múltiplo por una constante. En este caso tenemos una función que es igual a un número multiplicado por otra función. Entonces la derivada es simplemente el número multiplicado por la derivada de dicha función. Por ejemplo, f de x igual a 25x cuadrado. En este caso la función es x al cuadrado. Solamente debemos derivar a esta función aplicando la regla de la potencia. Entonces nos quedaría, vamos a hacerlo por acá, f' de x será igual a 25 multiplicando por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Por lo tanto, la derivada de esta función vendría a ser 50 veces x. Siguiente propiedad. Si f de x se define como la suma de dos funciones, la derivada de f de x viene a ser la suma de la derivada de dichas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos la función h de x igual a 2 más x al cubo. Hay dos funciones, la función constante y la función cúbica. Entonces, ¿quién es su derivada? Aplicamos el concepto aquí. La derivada de h respecto de x vendría a ser la derivada de la función constante 2 más la derivada de la función cúbica. Recuerde que esto funciona siempre y cuando por separado las derivadas existan, ya sea en un punto o en un subconjunto del dominio en la cual estén definidas. Por lo tanto, en este caso, si se cumple, la derivada de h vendría a ser la derivada de 2, que es 0, más la derivada de x al cubo, que vendría a ser 3 veces x al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta en este caso vendría a ser 3x al cuadrado. Pasemos a la siguiente, la resta. En este caso, se define la función f como la resta de dos funciones. Su derivada viene a ser la resta de las derivadas por separado. Recuerde que esto se cumple siempre y cuando por separado las derivadas existen. Aquí tenemos un ejemplo. H de x está definida como x a la cuarta menos 5 veces x al cuadrado. Calculemos su derivada. Entonces, h' de x vendría a ser la derivada de x a la cuarta menos 5 veces x al cuadrado, obviamente derivada. Entonces, haciendo el cálculo, vendríamos a tener lo siguiente. 4 veces x al cubo por la regla de la potencia, menos el 5 sale y derivamos a x al cuadrado, que es 2x. Por lo tanto, nos va a quedar como respuesta 4x al cubo menos 10 veces x. Continuamos. Siguiente propiedad, la regla del producto o multiplicación.
Aquí tenemos una función definida como el producto de dos funciones. Aquí la estrategia es aprender lo siguiente. G de x, llamémosle primera función, h de x segunda función. Y lo aprendemos de la siguiente manera. La derivada del producto viene a ser la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Aquí tenemos un ejemplo donde f de x está definida como el producto de x más 1 por x cuadrado más 2. ¿Quién es su derivada? Apliquemos la regla. Entonces, f' de x viene a ser la derivada de la primera función por la segunda función, es decir, simplemente acompaña, más la primera función por la derivada de la segunda función. Ahí está. Entonces simplemente ahora lo que hacemos es calcular las derivadas donde corresponda. La derivada de x, recuerden, es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto aquí simplemente me queda 1, que multiplica a x cuadrado más 2, más x más 1 que va a acompañar, y aquí aplicamos la derivada. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 2 es 0. Por lo tanto, la derivada de f nos va a quedar como x al cuadrado más 2 más, multiplicando aquí nos va a quedar 2 veces, haciendo la propiedad distributiva, nos va a quedar 2 veces x al cuadrado más 2x. Ordenando un poquito, la derivada nos va a quedar como 3 veces x al cuadrado más 2x más 2. Siguiente regla, la regla del cociente o división. Tenemos aquí la división de dos funciones. Hagamos la misma estrategia. G de x primera función, h de x segunda función. La derivada del cociente se aprende de la siguiente manera. Derivada de la primera por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función sobre la segunda función al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo donde la función f de x se define como x más 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, aplicando la regla, tendríamos lo siguiente. La derivada de f vendría a ser, vamos a colocar aquí una raya, la derivada de la primera función, que es la derivada de x más 1 por la segunda función, que sería x cuadrado más 1, menos la primera función que acompaña por la derivada de la segunda función sobre la segunda función, que es x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que f' de x nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada de x más 1, recuerden, es 1 por x cuadrado más 1 menos x más 1 acompaña, y la derivada de x cuadrado más 1 simplemente va a ser 2x sobre x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Reduciendo un poco la expresión, nos va a quedar que la derivada de f va a ser igual a, obsérvese, x cuadrado más 1, queda ahí, menos, haciendo la propiedad distributiva otra vez, sería menos 2 veces x cuadrado, menos por más da menos 2 veces x, sobre x cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado. Finalmente, la derivada de esta función, simplificando u ordenando un poco la expresión, nos va a quedar simplemente menos x al cuadrado menos 2x más 1. Y en el denominador no conviene hacer nada, simplemente lo dejamos tal cual. Y esa sería la respuesta. Siguiente propiedad, la derivada de la función exponencial de base e. Si f de x es igual a e a la x, su derivada es la misma. Simplemente recordemos, la derivada de e a la x es la misma función. Y finalmente tenemos la derivada de la función exponencial general, es decir, f de x igual a elevado a la x para cualquier base mayor que 0, diferente de 1.
su derivada es a la x por el logaritmo natural de a. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a 2 a la x, entonces su derivada sería 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Bien, ya hemos repasado las reglas de derivación, entonces ahora voy a resolver este ejercicio en la cual me dan las gráficas de dos funciones, de la función f y de la función g. También me dicen que v se define como la división de f entre g y nos piden hallar la derivada de v evaluada en menos 3. Comencemos repasando la derivada de la división. Recordemos, la derivada de la división de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función sobre la segunda función al cuadrado. Como me piden evaluar en menos 3, entonces simplemente reemplazamos. Nos quedaría la derivada de f evaluada en menos 3 por la función g evaluada en menos 3 menos la función f evaluada en menos 3 por la derivada de la función g evaluada en menos 3 sobre la función g evaluada en menos 3 todo al cuadrado. Obsérvese que rápidamente podemos obtener los valores de g en menos 3 y de f en menos 3. Simplemente debemos mirar la gráfica. Para la función g, el valor de menos 3 corresponde a este valor y si lo ubicamos en la gráfica vendría a ser el valor de 1 en el eje y. Entonces, g de menos 3 vale 1. F evaluado en menos 3 corresponde a este punto, que para el eje y vendría a ser 0. Es decir, f de menos 3 vale 0. Como g de menos 3 vale 1 al cuadrado, todo esto también vale 1. Simplemente me falta hallar la derivada de f en menos 3 y la derivada de g en menos 3. Pero obsérvese que en menos 3, tanto para f como para g, las funciones corresponden a segmentos de recta. Entonces recordemos que la derivada para una función lineal, por ejemplo, si yo te doy y igual a mx más b, la derivada de esta función es simplemente derivamos a x que vale 1, por m me queda m más 0 porque la derivada de b es 0. Pero recordemos que la derivada de la función coincide con la pendiente de una recta, la cual se puede calcular como la derivada de y respecto de x. Entonces, aplicando este concepto, esto sale rápidamente. Entonces, tenemos que hallar simplemente la pendiente de este segmento y hallar la pendiente también de este segmento. Entonces, hacemos la variación de y, que rápidamente lo hacemos así con este triángulo. La variación de y es, si contamos, es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la recta decrece. Y para x siempre contamos así, 2 unidades. En este caso, por lo tanto, vale menos 1. Entonces, si la pendiente es menos 1, la derivada de menos 3 es menos 1 para f. Lo mismo hacemos acá. También podemos fijar estos dos puntos. Armamos el triangulito, que también vendría a ser este. Observamos que para la variación de y vendría a ser menos 2 porque el segmento decrece y la variación de x vendría a ser 2 también. Entonces vendríamos a tener menos 1 como pendiente. Es decir, la derivada de g en menos 3 vale menos 1. Entonces ya tenemos todo calculado. Simplemente evaluamos. El producto acá me daría menos 1. Menos, acá el producto me daría 0, abajo me vale 1 y por lo tanto la respuesta sería menos 1. Conclusión, la derivada de v evaluado en menos 3 vale menos 1. Y con ello hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias. Hasta la próxima.